Así es como se ve el e-card, que no es más que tu tarjeta de negocio electrónica. Veamos este ejemplo de esta agente de bienes raíces, Carolina Ospina. Vemos una foto principal, un título, unos botones que llevarán a tus clientes a tus redes sociales. En este caso también tenemos un video de bienvenida y aquí podemos ver los botones que llevarán a tus clientes potenciales a donde tú quieres que vayan. También aquí tenemos un menú secundario. Si hacemos clic aquí, se abrirá esta lista de otras funcionalidades que son igual de importantes para tus clientes potenciales. Aquí, por ejemplo, podrán añadirte a sus contactos, llamarte e incluso compartir tu eCard en sus redes sociales. En tu panel de control, haz clic en Tarjeta de negocio electrónica eCard. Luego, haz clic en Página de tarjeta de negocio electrónica. Así se verá el módulo de configuración de tu eCard. Primero tenemos un botón de configuración. Allí es donde vas a realizar las configuraciones generales de tu eCard. Puedes colocar tu título principal, puedes configurar tu tipo de encabezado, tus colores de fondo e incluso podrás colocar el fondo de tu eCard. Luego tenemos el botón que dice botones. Es aquí donde vas a colocar los botones que quieres que aparezcan en tu eCard. Cuando entres aquí por primera vez no verás ningún botón creado. Por eso te sugerimos que crees tu primer botón, lo edites de la manera que deseas y luego lo clones en este botón de clon. Y así crearás los demás botones y ganarás tiempo. Luego tenemos el botón de menú. Es aquí donde vas a configurar tu menú secundario. Luego tenemos el botón de video, que es donde podrás agregar un video de bienvenida como vimos en el ejemplo. Luego tenemos el botón de redes sociales. Puedes direccionar a tus clientes hacia Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y TikTok. Luego tenemos el botón de Google Reviews. Es aquí donde podrás enlazar tu botón hacia los Google Reviews. Luego tenemos el botón de foto de usuario en donde podrás colocar la foto principal de usuario que aparecerá en tu eCard. Y finalmente tenemos el botón de SEO en donde podrás configurar el SEO de tu eCard.